a leer hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino, y a ellos no, porque al que tiene se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados los ojos de ustedes, porque ven, y los oídos de ustedes, porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Retomamos nuestra lectura continua del Evangelio según San Mateo. Estamos en el capítulo 13. Jesús acababa de contar la parábola del sembrador. Y entre el relato de la parábola y su explicación, Jesús abre un paréntesis para conversar con sus discípulos. No todavía sobre el contenido de la parábola, sino sobre el porqué para enseñar. Él se ha valido del género de las parábolas. Si bien, y digámoslo anticipadamente, forma y contenido, medio y finalidad van de la mano. Este paréntesis que nos ocupa ahora es interesante, ¿saben? Porque nos hace caer en cuenta que en el mundo de la educación, en la fe, como también en la educación en general, la cuestión no solo está en la transmisión de la enseñanza, sino en el aprender realmente. Es decir, el problema no está del lado del profe que enseña, sino si realmente se está haciendo aprendizaje por parte del discípulo. Y este es el lado que hoy interesa profundizar. Entonces, ¿por qué Jesús enseña en parábolas? Vamos a dar 3 pasos en la aclaración. Primero, fijémonos en el punto de partida. Todo comienza con una pregunta por parte de los discípulos. ¿Por qué a ellos les hablas en parábolas? A diferencia de la versión de Marcos 4:12, se trata de una pregunta directa y no de una información por parte del evangelista, lo cual aumenta la importancia de la cuestión. Se podría decir, si me permiten expresarlo así, que el primer efecto de la parábola del sembrador que Jesús acaba de contar es que los discípulos se hagan preguntas. Es una buena señal, muy buena señal. Quien pregunta, cuando están hablando con ella, es porque se ha dejado inquietar y porque está interesado en profundizar. Y esto es precisamente lo que distingue a un discípulo. En la formulación de la pregunta, se hace notar una diferencia entre el ellos de la multitud
y el nosotros de los discípulos que preguntan. Hay una delimitación, una línea sutil de demarcación entre los discípulos de Jesús y el resto de la gente que no es del círculo más estrecho de los seguidores, en lo que respecta a la comprensión de la enseñanza y al conocimiento de los misterios del reino que se deriva de ella. El evangelista Mateo, como podemos notar, subraya el hecho de que los discípulos tienen primacía en la revelación dada por el Hijo de Dios. Es a ellos, miren el texto, es a ellos a quienes se les da a conocer cuáles son los misterios del reino. Es que a ustedes, dice Jesús, se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. A ustedes se les ha concedido. El texto griego original dice: a ustedes se les ha dado. Y el verbo dar está conjugado en voz pasiva. Les ha sido dado. Dedotai en griego. Que connota, cuando se habla así en pasivo, un verbo en pasivo, y no se dice explícitamente quién es el sujeto, se llama pasivo divino. Significa que el sujeto es Dios. Por lo tanto, connota, con esta frase les ha sido dado, que es Dios mismo, y a través de Jesús, quien les ofrece este don del acceso a sus misterios. Hay entonces claramente una demarcación, y esto inquieta a los discípulos. Pero todavía no hemos respondido la pregunta. ¿Y por qué esta diferenciación? Y este es el segundo punto. Para entender mejor la pregunta, podríamos replantearla así. ¿Por qué ocurre que la palabra de Dios no todo el mundo la entiende y no todo el mundo la incorpora en su universo de pensamiento y de valoración? Mejor dicho, ¿por qué en medio de todo esto, tanta enseñanza del Evangelio, tanta lectura como a esta hora, por ejemplo, por qué hay incredulidad? La inquietud es tal que en torno a esta pregunta y a la persistencia del mal en el mundo y en la comunidad cristiana también, es que gira todo el discurso de Jesús en parábola en el capítulo 13 de Mateo. Al respecto, permítame dos breves anotaciones. La primera es sobre el género parabólico como tal. Hasta hace algún tiempo, miren, en los estudios bíblicos se explicaba el recurso de Jesús a las parábolas como si se tratase de ilustraciones que facilitaban la enseñanza. Miren, como quien dice, para hacerse entender mejor, Jesús se valía de comparaciones. Muy bien, pero resulta que la parábola pertenece al género comparativo, pero no es una simple comparación, es muy elevada. De ahí que se llegara a pensar que la parábola no era más que una ilustración, un lenguaje llano, casi ingenuo, como decía alguno, el más apropiado para campesinos poco instruidos. Pero ¿qué va? No es tan así. En los estudios bíblicos, en los últimos años, nos hemos dado cuenta exactamente de lo contrario. Las parábolas no son fáciles. Las parábolas son complejas. En medio de la sencillez del lenguaje hay algo muy de fondo, y suponen un auditorio inteligente y atento que lo pueda captar.
porque las parábolas, cada una de ellas mejor, tiene tal grado de elaboración que no se capta a la primera. El lenguaje en parábolas, además, tiene una especificidad comunicativa, o sea, apunta a poner en crisis al oyente, poniendo en tela de juicio, en cuestión, su manera de pensar y de actuar. Y para ello, cada parábola se vale de experiencias de vida. Es una poética de la vida cotidiana, pero en la que las cosas son analizadas en profundidad. Cosas que en principio son dadas como por sentadas, la parábola muestra que en realidad no lo son. Y entonces siempre le da una vuelta al asunto, le da un giro, para invitar a hacer una conversión por parte del oyente y adoptar no su manera habitual de pensar, sino el punto de vista de Dios, para ver la vida no desde sí mismo, sino desde el punto de vista de Dios. Eso es una parábola. La segunda anotación que me permito hacer es que si le ponemos cuidado a la respuesta de Jesús, vamos a notar enseguida que lo que está en juego no es si la gente capta lo que está diciendo, porque la gente será sencilla, pero no es boba. El problema no es si la gente entiende, sino si la gente comprende. Hay una diferencia. Sí, hay una diferencia de términos. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. En este momento, tú que me escuchas, puedes estar entendiendo. Creo que sí. Pero a lo mejor puede ser que no me estés comprendiendo, o sea, que no estés de acuerdo. El verbo comprender en griego se dice syneimi, que presupone una captación, una incorporación por parte del oyente dentro de él, en su manera de pensar, de sentir y de actuar, de lo que se le está diciendo. Uno puede entender lo que le están diciendo y no estar de acuerdo. Es como dicen las mamás, le dicen a uno cuando uno no hace caso. Es que le entra por una oreja y le sale por la otra. No es que el niño no haya entendido, entendió muy bien, demasiado bien, solo que no le da la gana de hacerlo. Comprender es apropiar. Y este es el verbo del que Jesús está usando. Esto es comprender, asimilar, dejarse afectar, tocar a fondo por la enseñanza de Jesús. Y para lograrlo es necesario dar un primer paso. ¿Cuál es? La apertura. La apertura interior. La disposición interna por parte de uno para aprender. Sin buena disposición, nunca hay aprendizaje. Pareciera básico, elemental, pero es fundamental. Y esto es lo que el Evangelio hoy quiere rescatar y poner ante nuestros ojos para decirnos, tú escuchas muchas enseñanzas, pero realmente ¿estás aprendiendo? Tú estás entendiendo cosas, pero ¿realmente estás comprendiendo? Y por eso Jesús enseguida lanza una fuerte interpelación para que no perdamos la sensibilidad de los sentidos del aprendizaje. ¿Cuáles son los sentidos del aprendizaje? El ver, el oír, por algo los profes le dicen uno, vio, oyó, me estoy oyendo, pero también el corazón. Ver,
oír y sentir, o mejor, apropiar. Sentir no solamente como una reacción emocional, sino afinar con el otro, pensar con, decidir con, para actuar junto con. Y echando mano del lenguaje semítico, del mundo hebreo, que es tan particular y que para nosotros los occidentales a veces resulta un tanto enigmático, Jesús responde que es necesario que se dé un encuentro, miren esto, que se dé un encuentro entre el don de Dios y la responsabilidad por parte de uno. Y lo hace citando un pasaje, por cierto un poquito largo, un pasaje del profeta Isaías. Lo encontramos en Isaías capítulo 6 versículos 9 al 10. Casualmente el mismo capítulo que narra la vocación del profeta. Y resulta que la primera predicación del profeta recién llamado se dirige a un pueblo testarudo, a un pueblo renuente, terco, del cual se requiere que remueva los obstáculos que éste le interpone a la predicación, a la palabra de Dios. Un pueblo que tiene que renovarse ya desde la misma sensibilidad para dejarse educar por Dios. Dios da a conocer los misterios del reino. O sea, Él nos hace entrar en sintonía con la misma lógica con la cual Él se hace presente y reina en nuestro mundo. Pero su don se choca, se estrella con una realidad. Y es que Dios no puede obrar allí donde los ojos de uno se cierran, donde los oídos de uno se tapan, donde el corazón y la mente se niegan a dejarlo entrar, volviéndose el corazón de piedra y la mente obtusa. Recordemos el verbo que subrayamos hace un momento, dar, dedotai. Dios les ha dado. Dios da, siempre da. A pesar de la incredulidad de los oyentes, Dios nunca deja de hablar. Solo espera que haya oídos dispuestos para escucharlo, ojos dispuestos para verlo, y que estos oídos que escuchan y ojos que ven se dejen tocar profundamente y se conviertan. Sí, Dios da su palabra con persistencia y en abundancia, de la misma manera que el sembrador testarudo que arroja la semilla allí donde la mayoría de la gente apuesta a que no va a germinar. ¿A quién se le ocurre sembrar en un camino o en una piedra o en medio de unos espinos? Y esta es su manera de ponernos un reto. Sí, un reto, para que abramos los ojos y los oídos y para que concentremos la inteligencia y el corazón en su santa palabra, palabra de vida. Entendemos ahora por qué las parábolas no son en principio para los discípulos. Un discípulo es aquel que por definición está abierto a un aprendizaje. Es aquel que escucha, ve, comprende, que es lo mismo que dejarse cambiar por la enseñanza. Bueno, ¿qué nos queda entonces de esta enseñanza de Jesús? Cuando los sentidos se disponen bien para un encuentro con la palabra, el Señor puede expresarse con claridad, y cada una de sus enseñanzas, uno la siente cristalina. Pero cuando nuestras facultades miran hacia otro lado, se tapan, se cierran, se indisponen, cuando el corazón se endurece, la escucha se distrae y la mirada se ofusca, entonces la palabra se vuelve oscura y se nos escapa.
Pero en el Evangelio de hoy hay todavía algo más. Pongámosle cuidado. Hasta aquí uno podría autofelicitarse porque decir, bueno, yo soy discípulo, yo soy el que aprende. No, Señor, ¿cómo no? No hay que dar por sentado que ya estamos del lado de los discípulos. Y por eso, respondiendo a nuestros temores de fracaso, Jesús hoy, en su respuesta, nos pide indirectamente a todos los discípulos que no nos confiemos. Si estamos con Él oyendo su palabra todos los días, pero no cambiamos nuestros puntos de vista, no nos convertimos, no somos verdaderos discípulos, sino de la multitud. No importa que físicamente estemos más cerca del Maestro que la multitud. Como venimos recalcando hoy, el problema no está en la claridad de la palabra de Dios, sino en la manera como uno se sitúa ante ella. La línea que separa a un discípulo de quien no lo es está precisamente ahí. Y resulta que esa demarcación no es rígida, puede cambiar. Uno cree que está de un lado, pero puede ser que en la práctica esté en el otro. Y entonces será la calidad y la perseverancia de la escucha la que hará que uno se ponga de un lado o del otro. Podemos ser un discípulo que entra en el reino de los cielos o parte de la multitud que mira sin ver, oye sin escuchar, que no asimila, que no comprende de verdad y que nunca cambia. Y esto se puede ver más claramente en la frase que Jesús pronuncia a continuación. Miren el versículo 12. Porque a quien tiene se le dará, y a quien no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Vaya frase. Pero miren, se refiere a las consecuencias de la actitud que uno adopte. Quien se abre a la palabra, progresa, y quien se cierra, echa para atrás. Quien ofrece con generosidad una buena disposición para darle un chance a la palabra en su vida, siempre verá efectos positivos, porque la palabra de Dios no se queda sin hacer su obra. La comprenderá de manera más lúcida y profunda. Y la manera de ser de Dios, que a veces choca con la nuestra, se le vuelve a uno más familiar. Y a quien, por el contrario, cierra los sentidos para la escucha serena y provechosa de la palabra de Dios, siempre le va a costar trabajo reconocer la voz de Dios. Y tarde o temprano va a perder la sensibilidad espiritual que estaba madurando dentro de él. Pero hay una luz muy bonita al final de este Evangelio de hoy. El final de nuestro pasaje es un llamado a los discípulos para que lo sean de verdad, para que en vez de preocuparse por el fracaso de la semilla, de dudar de la belleza de la semilla de la palabra y de desconfiar del sembrador, tomemos conciencia de que ya vivimos, bonito esto, una bienaventuranza. Escúchenla. Dichosos sus ojos porque ven y sus oídos porque escuchan. Es como si Jesús dijera, bienaventurados. Dense cuenta de que aquí y ahora ya pueden gozar bien contentos gracias a una palabra que les es dada cada día con amor. Una palabra que los nutre, que los cambia, que los hace crecer. Escuchar y ver la lógica del reino que está encarnada en la persona de Jesucristo es un motivo inmenso de felicidad, de plenitud de vida. El don es regalado en abundancia por el sembrador, como lo hace siempre, y por eso la bienaventuranza está a nuestro alcance. Y Jesús agrega más. Un discípulo de la palabra, en su escuela, supera a los profetas y a los justos. Profetas y justos, dos categorías emblemáticas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas y los justos eran personas
hechas en la palabra, eran hechura de la palabra. Miren cómo lo dice Jesús. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Versículo 17. Entonces, un discípulo de Jesús es más que un profeta. Un profeta es un hombre de la palabra. Y Jesús dice que somos más aventajados que los mismos profetas que escuchaban, vivían y predicaban la palabra. O que un justo. ¿Quién es un justo? Es una persona observante, una persona que practica con celo la palabra. Y un discípulo es más. ¿Por qué? Porque tiene el don de la palabra, nada más y nada menos que en la persona de Jesús. Este Jesús que es el Verbo, este Jesús que es el Hijo de Dios, este Jesús que nos comunica, nos enseña la palabra de Dios como más nadie lo puede hacer en el mundo. Y entonces podemos concluir, ¿qué es lo que se espera de uno? Lo que se espera de uno es solo una cosa: el estar atento para no perder la sensibilidad y para que no se nos cierre el corazón. Por eso hoy el Evangelio nos enseña: vigila donde pones tus ojos. Está atento en qué se enfoca tu mente. Analiza qué anhela tu corazón, para que el Dios viviente pueda seguir viniendo cada día, cada mañana, en todo momento a tu encuentro y ocupe el lugar que le corresponde en tu corazón. Eres un bienaventurado. Les aseguro, dice Jesús, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, o de escuchar lo que ustedes ahora están escuchando, pero no lo oyeron. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un bonito día.